Los que no, levanten la mano o hagan el favor de mandarlo al siguiente número telefónico o número de WhatsApp: 722-343-0055, como lo pueden ver indicado. Les pido a todos que sean tan amables de apagar sus cámaras y de apagar sus micrófonos para evitar que se corte la señal. Es importante mencionar que la forma de tener contacto posterior con la doctora Galán Tamés será a través de su correo electrónico, que lo tienen ustedes publicado en el cartel. ¿De acuerdo? La presentación de la doctora Galán es la siguiente. Sus estudios de licenciatura y maestría fueron en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Sus estudios de doctorado los realizó en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Actualmente colabora como investigadora y es profesora asociada a tiempo completo, tipo C, en el Colegio de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son: trabaja sobre el cuerpo como objeto de estudio de la historia, en particular las representaciones del cuerpo femenino y las prácticas corporales en la Nueva España en el siglo XVII. Sin más por el momento, iniciamos con la conferencia. Doctora, estás en tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Isabel. Bueno, ya el equipo técnico me dirá si nos escucha bien. Y antes de empezar, quiero extender mi agradecimiento a los organizadores de este ciclo de conferencias, la Red Interinstitucional de Formación e Investigación Educativa, y a las instituciones que forman parte de la misma. También quiero agradecer especialmente a la doctora Isabel Badía por la invitación y a todo el equipo técnico que estará pendiente de la transmisión. ¿De qué quiero hablar? ¿En qué quiero concentrarme estos 40 minutos? Fui invitada esta tarde para platicar con ustedes sobre mi experiencia investigativa o como investigadora del área que me apasiona, que es la historia y la historiografía del cuerpo. De ahí el título de la charla. He trabajado el tema del cuerpo desde diversas ópticas y en diferentes periodos, ya lo mencionaba Isabel. Por ejemplo, el surgimiento del cuerpo como tema de estudio en la historia en el siglo XX, las representaciones corporales en el siglo XVII en los conventos de monjas y la introducción de la educación física en los colegios de niñas en el siglo XIX más recientemente. Por lo mismo, y en consecuencia me interesa centrarme en algo que llamo estrategias de investigación. Por estrategia de investigación entiendo las premisas, las teorías, los métodos, los conceptos, etcétera, que hacen inteligible el objeto de estudio del historiador, en este caso el cuerpo, al tiempo que posibilitan el análisis, la explicación y la comprensión de un tema. Es decir, por estrategia de investigación se puede entender también todas aquellas herramientas que ayudan al historiador a posicionarse frente a un objeto de estudio y dar cuenta del mismo. Considero a ese respecto, y aquí estoy parafraseando a un querido maestro, que la reflexión histórica sobre la historia no debe ser una actividad secundaria que realizan algunos historiadores, sino que más bien debe ser una condición de posibilidad para la investigación histórica. Los estudios en torno al cuerpo y la corporalidad son sintomáticos de las preocupaciones de las sociedades contemporáneas, en tanto que revelan el creciente interés de un campo de estudio que ha tenido un importante crecimiento en las últimas décadas. Sin embargo, como campo de estudio, es necesario que éste comience a voltear sobre sí mismo y a abrir un nuevo momento reflexivo que busca indagar en las maneras en las que se ha estudiado el cuerpo y cómo es posible hacerlo. De ahí que agradezca enormemente la invitación de esta tarde. Esta tarde, de ese modo, para pensar lo anterior, me centraré en 3 puntos. En primer lugar, deseo esbozar rápidamente un breve panorama sobre eso que en décadas recientes se ha llamado como historia del cuerpo.
Este diagnóstico inicial me permitirá situar el lugar desde el cual parto, que es la historia, en aras de hacer los siguientes 2 puntos más comprensibles para ustedes. En segundo lugar, ahondaré en las problemáticas que surgen al momento de acercarse al estudio del cuerpo desde la disciplina histórica, o bien los problemas que surgen cuando el cuerpo se vuelve objeto de estudio de la historia. Lo anterior servirá para encuadrar el tercer y último punto, lo sustancial, que es la reflexión por las estrategias de investigación al momento de hacer historia del cuerpo. Particularmente hablaré de mis estrategias. Comienzo. En las últimas décadas, a raíz del llamado giro corporal o giro somático, hemos asistido a la entronización del cuerpo como uno de los lugares privilegiados para el estudio de la sociedad y los individuos. El cuerpo ha sido problematizado, desestabilizado y transformado en una categoría analítica central de las humanidades y las ciencias sociales, y de sus giros recientes como el giro espacial y el giro afectivo. En esta transformación en una categoría analítica, la importancia del cuerpo para los individuos y las sociedades humanas ha sido ampliamente argumentada. En otros trabajos y en otros espacios he ahondado en torno a las justificaciones que se han ofrecido para legitimar al cuerpo como un objeto de estudio importante para la comprensión del pasado, de modo que no trataré este punto en esta ocasión. Algunas van desde el simplón y palpable hecho de que todos los seres humanos poseemos cuerpo, y otras, las que me resultan más llamativas, señalan que el cuerpo, aunque no solo el cuerpo, siempre constituye una beta interesante y sugerente para adentrarnos en otros problemas y temas históricos, por ser revelador de lo social, de lo cultural, de lo político y hasta de lo económico. El cuerpo ha ganado terreno como un objeto y tema legítimo, como elemento heurístico del pasado y las múltiples formas de aprenderlo. A finales de la década de 1970 e inicios de la década de 1980, el cuerpo como objeto de estudio comienza a ser reivindicado como un objeto específico y legítimo de investigación histórica. En 1974, por ejemplo, los historiadores franceses Jacques Revel y Jean-Pierre Peter mencionaban al cuerpo como uno de los nuevos objetos de la Nouvelle Histoire, o la nueva historia, y criticaban el hecho de que el cuerpo se encontrara hasta ese momento ausente de la historia y sus lugares. En su opinión, este era el sitio donde el historiador tropezaba y dejaba de interrogarse. De igual forma, en 1979, la historiadora Michelle Perrault, en un artículo titulado "El cuerpo tiene una historia", subrayaba la necesidad de abocarse a la elaboración de una historia del cuerpo. En este artículo, esta historiadora hacía énfasis en la idea de que hacer una historia del cuerpo no solo era necesario, sino posible. Así, después de una aparente ausencia de las tendencias temáticas de las distintas propuestas historiográficas del siglo XX, a finales de la década de 1980 fue palpable la multiplicidad de enfoques dedicados al estudio del cuerpo y de fuentes con las que hacer la historia del cuerpo. La impresión dominante en este contexto de finales de la década de los 80 era que la historia del cuerpo era un rompecabezas en construcción. Para muchos académicos e investigadores del tema, este boom de los estudios del cuerpo es revelador de varias coyunturas. Dominique Memmi, por ejemplo, comenta que este atestigua el descubrimiento o redescubrimiento de la dimensión física corporal de los agentes sociales a mediados del siglo XX como algo de suma importancia, si no es que vital, para pensar e integrar al análisis académico y erudito, pero también a la cotidianidad del día a día. Y hay muchas maneras de contestar o tematizar esta cuestión del surgimiento del cuerpo como objeto de estudio. Lo menciono rápidamente. Por ejemplo, en términos historiográficos, observamos que es decisivo el auge de la llamada nueva historia cultural y su impronta antropológica. Si nos remontamos atrás, vemos también que la escuela de los anales va a generar un campo propicio a las aventuras del cuerpo, según la expresión de Marc Bloch. Es importante también pensar la intertextualidad, es decir, la recepción y lectura de autores claves para este boom del cuerpo. Pienso en los trabajos de Marcel Mauss, Michel Foucault, Norbert Elias, Michel de Certeau, entre muchos otros, que son autores y textos que subrayan la importancia del estudio del cuerpo y la corporalidad
y que ofrecen pistas y pautas para pensar la sistematización de su estudio. Es importante también pensar en el contexto de escritura de estos textos. Algunos autores ven como decisivo para catapultar el cuerpo el desarrollo del feminismo del siglo XX y los movimientos de reivindicación política y social de grupos o minorías. Otros apuntan, por ejemplo, a la emergencia del SIDA, mismo que genera una crisis de representación del cuerpo. Incluso algunos estudiosos hablan de un momento corporal o somático en la cultura pop, especialmente en Occidente, donde parecería ser que a la par las personas se han vuelto enormemente obsesivas de su cuerpo, ¿no? Por todos lados escuchamos discursos sobre el cuerpo saludable, el fitness, las dietas, la pérdida de peso, el arreglo personal, los tatuajes, la cirugía estética, la reasignación de sexo, los trasplantes, etcétera. Ahora bien, y aquí cambiando un poco de tema, cuando hablo de historia del cuerpo, ¿a qué me refiero? Este rótulo resulta bastante obvio y su aclaración podría parecer innecesaria. En el caso de la disciplina histórica, hacer historia del cuerpo ha consistido principalmente, y aquí estoy generalizando burda y groseramente, en un modo de pensar sobre el cuerpo, ya que hay un énfasis recurrente en las investigaciones que consiste en mostrar cómo experiencias corporales muy íntimas y en apariencia naturales pueden ser a la vez experiencias altamente culturales e ideológicas. También podemos hablar de un interés por mostrar el cuerpo en sus regímenes de representación apropiados, es decir, en su contexto histórico. No obstante, no es algo claramente definido. Este tipo de historia, la historia del cuerpo, posee la característica de permanecer vaga en sus contornos y en los intereses que le dan vida, ya que el estudio del cuerpo coincide o se mezcla con otros intereses temáticos. Hablar de lo anterior me permite hacer una aclaración que creo necesaria. Si bien por historia del cuerpo podemos entender en términos muy vagos a los textos de historia que hacen del cuerpo su objeto de estudio, la idea misma de historia del cuerpo como una empresa temática historiográfica mucho más amplia dentro del quehacer histórico, dedicada al estudio del cuerpo, se consolidó en un momento posterior a la publicación de los primeros trabajos históricos en torno a este tema. Es particularmente a inicios del siglo XXI cuando observamos que esta empresa historiográfica se consolida, en tanto se identifica como un campo particular. Es bajo esta luz, la luz de una línea temática dentro de la disciplina histórica dedicada al estudio del cuerpo a través del tiempo y bajo distintos temas, que ciertas obras históricas anteriores y posteriores adquieren una especial significación histórica al ser reposicionadas y posicionadas como parte de una amplia línea de investigación que es la historia del cuerpo. En ese sentido, en lo particular, yo entiendo por historia del cuerpo la reflexión y el estudio por el cuerpo desde el quehacer histórico e historiográfico. Pasemos al punto 2, los problemas y las problemáticas presentes. Si bien en la década de 1990 y el primer decenio del siglo XXI, esta línea temática se consolida, es también en este periodo que los cuestionamientos comienzan a surgir. Por ejemplo, tan pronto como en la década de 1990, hay críticas desde el ámbito de la disciplina histórica que objetan que el cuerpo en las investigaciones históricas aspire únicamente a ser representación y discurso. Es decir, se criticó el hecho de que la experiencia histórica de los cuerpos concretos, la vivencia de la corporalidad antaño, el cuerpo vivo, por llamarlo de alguna manera, fuese dejado de lado de las producciones académicas. Desde esta perspectiva se señalaba que los cuerpos comen, trabajan, sufren y mueren. Las acciones y evidencias corporales de los agentes sociales se disolvían de ese modo en un discurso que subrayaba únicamente la perspectiva corporal dominante de un horizonte histórico, sin tomar en cuenta cómo estas normativas se encarnaban en los individuos. Las historias de los cuerpos, en palabras de la investigadora Dorinda Uttram, flotaban sin encarnarse nunca en algún lugar o en la experiencia individual.
Estas críticas, sirvieron para considerar el tema de la experiencia corporal como algo importante a hacer en la historia del cuerpo y mostraron al mismo tiempo la dificultad de integrar esta dimensión al análisis histórico. Como apunta Michel Desserteau, el cuerpo, y aquí cito, es solo cuerpo por su conformación a los códigos, puesto que dónde y cuándo existe algo del cuerpo que no está escrito, rehecho, cultivado, identificado por los útiles de una simbólica social. Fin de la cita. En la opinión de Memmi, es también en estas décadas de auge que uno de los obstáculos mayores a la historia del cuerpo se revela: el horror de lo fragmentario, disperso e inasible del cuerpo como objeto de estudio. Es decir, el cuerpo, a pesar de ser una beta de incursión a fenómenos sociales diversos y múltiples problemas, no se deja atrapar de manera fácil en las investigaciones históricas, por decirlo de algún modo, e incluso no se deja atrapar del todo. Y aquí conviene aclarar que no hay ninguna duda de que estamos en nuestros cuerpos. Sentir, actuar, hablar o pensar implica que tenemos un cuerpo a nuestra disposición. Empero, esta evidencia silenciosa y estructurante del cuerpo, que nunca interrogamos en nuestra cotidianidad del día a día, se vuelve opaca, velada, oculta, extraña, cuando intentamos aproximarnos a esta desde una forma disciplinar, particularmente de modo histórico, ya que es a partir del cuerpo, con nuestro cuerpo, que nos lanzamos a la conquista epistemológica del mismo, actuando como si este fuese externo a uno mismo. Esta cuestión no es nada trivial, ya que, como han señalado algunos, en el caso particular del cuerpo existe la tentación de trasladar ideas sobre el funcionamiento del mismo al pasado, es decir, de volver estas a priori a históricos o, como se afirma desde ciertas escuelas historiográficas, caer en la tentación del anacronismo, que es el gran pecado del historiador en el siglo XX. En otro orden de ideas, también está presente el problema de las fuentes, vinculado especialmente a la pregunta dónde encontrar el cuerpo y cómo encarnarlo en la escritura de la historia o de cualquier otra disciplina. A ese respecto, hay una insistencia clara desde las historias de los cuerpos al señalar que el cuerpo parece ser algo evidente, pero finalmente no hay nada más difícil de penetrar que en él. Según se constata en las investigaciones, el cuerpo constituye de entrada un objeto difícil de asir y en algunos casos difícil de encontrar, pues se constituye como un tema al que solo se puede aproximar identificando un sistema de relaciones que permiten mostrar un objeto que nunca se muestra por sí mismo. Por otro lado, el concepto de cuerpo mismo representa a la vez un indicador y un obstáculo de este tipo de estudios, ya que cada época histórica y registro discursivo asignan un significado, características y atribuciones diferentes a la palabra, noción, cuerpo. En algunos casos, estos significados no tienen forzosamente que ver con este cuerpo propio, biológico y somático del ser humano. El historiador George Vigarello, en ese sentido, señala que nuestro porte, nuestras maneras de movernos, de pararnos, de expresarnos, de comportarnos, son dependientes en gran medida de ese cuerpo representado, mentalizado, construido culturalmente, el cual imaginamos como una invariante antropológica absoluta de todo ser humano. Para el sociólogo David Le Breton, una figura enormemente citada en esta área de estudio, uno de los pasos esenciales al momento de aproximarse al estudio del cuerpo radica en establecer una definición del cuerpo que estudia, en su caso, la sociología o la teoría social, un cuerpo bien diferente a aquel que estudia el médico o el biólogo. Es decir, es importante precisar de qué objeto cuerpo estamos hablando. La tarea del investigador, en ese sentido, consiste en identificar la naturaleza del cuerpo en el que piensa interrogar las lógicas sociales y culturales de este objeto. Como he apuntado en otros espacios y por mencionar un ejemplo de la pluralidad de matices que se ciernen en este referente cuerpo en un determinado contexto, vemos que en el segundo tomo del Diccionario de Autoridades, publicado por la Real Academia de la Lengua Española en 1729, encontramos alrededor de 37 definiciones admisibles para la entrada cuerpo. Le Breton
objeta que las investigaciones han privilegiado lo que el cuerpo pone en juego. Empero, el referente cuerpo en muchos casos no plantea interrogantes o mayores reflexiones. El signo, como diría el antropólogo Jean-Pierre Warnier, no debe ser confundido con su referente. Ahora bien, ustedes seguro estarán preguntándose, ¿por qué podría ser importante definir al cuerpo teóricamente? Es decir, en las investigaciones, si en teoría todos poseemos uno. Desde la óptica de Le Breton y otros investigadores, la precisión conceptual, si es que esta es posible, facilitaría y sistematizaría los estudios en torno al cuerpo. Además, sabemos que la importancia de los conceptos radica en que son términos que en las ciencias sociales y en las humanidades se vuelven indispensables para la autodescripción de la estructura social, para enmarcar los objetos de estudio, es decir, señalar distinciones, y para facilitar la socialización de las investigaciones, es decir, guiar al lector en su lectura y hacerlo ver lo que nosotros queremos que vea. El reto no es menor en el caso del cuerpo. ¿Cómo hacerlo? En ese sentido, retomo algo que he mencionado en otros espacios. Para aproximarse al estudio del cuerpo, es decir, para hacer la historia del cuerpo, basta únicamente con que yo plantee esa intención, o sea, haga mención de la palabra o el concepto sin jamás precisarlo, o bien, y por el contrario, el estudio del cuerpo exige del investigador esta precisión conceptual. Es una pregunta que dejo abierta. En contraposición, el sociólogo Bruno Latour anota que, y aquí cito, el cuerpo no es una residencia provisional de algo superior, un alma inmortal, el pensamiento universal, sino lo que deja una trayectoria dinámica mediante la cual aprendemos a registrar y hacernos sensibles a aquello de lo que está hecho el mundo. Esa es la gran virtud de esta definición. No tiene sentido definir el cuerpo directamente, sino solo sensibilizarlo a lo que son estos otros elementos. Al concentrarse en el cuerpo, se le dirige a uno inmediatamente, o mediatamente, mejor dicho, aquello de lo que el cuerpo se ha hecho consciente. Nuestro cuerpo es la instancia palmar de lo ambiguo. Fin de la cita. Para aproximarse a esta cuestión, Latour sugiere teorizar no el cuerpo en sí, sino el modo de hablar sobre el cuerpo, lo que él llama como body talk, es decir, las muchas maneras en las que el cuerpo participa en distintas discusiones, prestando atención a las condiciones que permiten movilizar el cuerpo en nuestros estudios. Si bien la anotación de Latour va dirigida hacia otro campo, su señalamiento es importante para pensar a la historia del cuerpo y la disciplina histórica misma. En el caso del cuerpo, los problemas de su conceptualización y estudio se mezclan irremediablemente con aquellos de su puesta en narrativa, es decir, la socialización escrita de las investigaciones, pues la escritura, las escrituras y particularmente las académicas también lo aprenden con H intermedia. Abonando a lo anterior, el filósofo e historiador Bernard Andrieu sostiene en ese mismo tenor que es necesario tratar de pensar el modo en el que el saber sobre el cuerpo se constituyó y se constituye. Desde este planteamiento podríamos lanzar la siguiente pregunta: ¿cómo nuestro conocimiento, en este caso histórico e historiográfico, del cuerpo se vuelve posible? Andrieu señala que es preponderante pensar cuál es el concepto cuerpo trabajado por cada especialidad. Para ello es importante conocer la gramática específica de cada disciplina y mostrar cómo el cuerpo es fabricado como tema de investigación. Escribir al cuerpo, advierte Andrieu, no es reducirlo a una naturaleza, tampoco a la mera cultura, ni a la interioridad o a la exterioridad. Escribir al cuerpo, en sus palabras, es ir de la superficie a lo profundo, de lo individual a lo colectivo y preguntarse constantemente por dónde abordar al cuerpo, cómo abordar al cuerpo, cómo describir al cuerpo, quién habla por el cuerpo, qué queremos que nos diga el cuerpo y qué queremos instituir a través de esto. La diversidad de enfoques presentes en el estudio del cuerpo como objeto de la historia, así como la diversidad de opiniones de lo que una investigación de este tipo debe o no dar cuenta, lo que implica elaborarlo, las problemáticas presentes, la construcción de un corpus documental, el privilegio de unas fuentes sobre otras, la preferencia de una teoría sobre otra, e incluso la idea misma de corporalidad presente en cada autor, hace que estas preguntas y la pregunta por la definición de lo que sería la historia del cuerpo
se vuelva compleja, así como la pertinencia misma de elaborarla. Quizá habría que dejar que las preguntas se resolvieran ahí en el texto del historiador. Ciertamente no es posible esbozar una ruta o un camino que resuelva todos los problemas de análisis en torno al cuerpo como objeto de estudio de la historia. Cada temática plantea sus propias problemáticas y exige los modos de abordarlas. Personalmente no tengo una respuesta definitiva, sin embargo siempre me quedo con la siguiente frase del muy citado y famoso texto de Le Breton, Sociología del Cuerpo, un texto publicado en los 90. En este sociólogo señala que el cuerpo es una dirección de investigación, no una realidad en sí. Y aquí yo les pregunto y dejo la interrogante abierta. ¿Podría ese señalamiento ser una definición misma del objeto cuerpo para la historia y en las ciencias sociales? Paso ahora al punto 3. Retomando, en el caso del cuerpo, aunque insisto, no solo del cuerpo, diseñar una estrategia de investigación que permita aprenderlo en el tiempo se vuelve un imperativo. Como vimos, una de las primeras problemáticas que surge al acercarse al estudio del cuerpo es aquella de su delimitación como objeto de estudio en las investigaciones sociológicas, antropológicas e históricas, entre otras. Es decir, cómo hacer frente a la polisemia del cuerpo, a su ausencia, su presencia, su evanescencia y su permanencia, a lo que hay de íntimo interno y a lo que hay de social y externo, a lo que obedecería a lo subjetivo y aquello que respondería a lo aparentemente objetivo, ya que el cuerpo, desde ciertas perspectivas, puede ser todo, pero a la vez, y al tratar de definirlo desde una óptica histórica y cultural, es, retomando las palabras de un famoso soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, cadáver, polvo, sombra, nada. En mi caso, haciendo frente a esta polisemia, constituyo el cuerpo, como decía, más bien como una dirección de investigación que me ha conducido a diseñar una estrategia para dar cuenta de preguntas amplias y concretas vinculadas al tema del cuerpo y para elucidar qué tipo de fuentes documentales posibilitarían construir un corpus que permita esbozar hasta cierto punto una respuesta. Es así que la estrategia de investigación que considero más adecuada, o por lo mismo que me ha servido más, en el caso de las investigaciones que he emprendido, sigue una pregunta concreta. ¿Qué vuelve posible al cuerpo? En este caso a los cuerpos femeninos, que es lo que yo mayoritariamente he estudiado, en un periodo y en un espacio concreto. Esta pregunta retoma una idea esbozada por Michel de Certeau. Comprender, dice este autor, no es esconderse en una ideología ni dar un apelativo cualquiera a lo que permanece oculto. Comprender es tener que encontrar en la misma información histórica aquello que la vuelve pensable. La pregunta que vuelve posible, pensable al cuerpo, me sirve así como una estrategia para abordar al cuerpo históricamente. Historiar los cuerpos en la época moderna, particularmente los cuerpos de las mujeres, significa hacer evidente lo que los vuelve posible, pensable. Es decir, explicitar la mirada social que regula las representaciones de esta densidad biológica y las prácticas generadas en torno a estas representaciones. Siguiendo esa línea, el historiador Josh Vigarello, que es otro autor que me ha servido enormemente para pensar el tema y con el que siempre estaré en deuda, señala que cuando se trabaja sobre el cuerpo, o más bien cuando éste se vuelve objeto de estudio de una disciplina social o humana, es necesario identificar y crear temas o gestos que lo ciñan, que lo hagan aparecer, que lo encarnen en el tiempo y permitan hacer frente a estas tensiones. De ahí que en mi caso me haya parecido pertinente, a la par de la pregunta de investigación que vuelve posible al cuerpo en un tiempo y un espacio, introducir la noción de gesto como perspectiva conceptual y metodológica al momento de aproximarme al estudio del cuerpo y su análisis. Es decir, desde la óptica de Vigarello, importa dar cuenta del gesto que se ciñe sobre el cuerpo y que lo ciñe.
Pero, y aquí también tendríamos que preguntarnos, ¿qué es ese gesto para él? ¿Cómo lo entiende? ¿Puede servirnos a nosotros para estudiar el cuerpo desde otro ámbito? En este punto, Vigarello es poco explícito, salvo tal vez cuando señala en uno de sus textos que el gesto, en este caso de limpieza, se encuentra conformado por discursos, saberes y prácticas. Podríamos pensar de ese modo que el gesto designa una actitud, una mirada compartida, una técnica aprendida y legitimada por un saber. El gesto que se posa sobre el cuerpo revela para Vigarello toda una concepción del funcionamiento del mismo cuerpo. Pone en evidencia el conjunto de modelos que regulan los comportamientos corporales de los sujetos, su perfectibilidad y sus recursos. Y aquí nuevamente podemos ver cómo en sus obras, en el fondo, lo que observa es el gesto de aseo corporal, el gesto corrector del cuerpo, los gestos de violencia sexual hacia el cuerpo, etcétera. Lo anterior se vincula a lo que por su parte plantea el historiador Rafael Mandresi. Este señala que la emergencia del cuerpo en los distintos periodos históricos dependerá del saber o los saberes que lo hagan aparecer. Así, las preguntas ¿qué saberes hacen que el cuerpo aparezca aquí? Y cómo lo codifican y configuran complementan las estrategias de investigación que me han servido a mí. Recapitulando, y ya sé que dije que no era receta de cocina, pero bueno, recapitulando, ¿no? Tenemos una pregunta como punto de acceso que vuelve posible, pensable al cuerpo y por ende experimentable. También vemos la idea de gesto como una red o unos lentes que se posan sobre el cuerpo para hacerlo visible. Estas dos herramientas, por llamarlas de algún modo, me sirven para construir posteriormente un corpus documental, un cuerpo para el cuerpo, y pensar a la par en una estrategia narrativa de socialización de la investigación. La historia es, como lo plantea De Seto, una recomposición de vestigios que permiten fabricar un cuerpo textual que viene a sustituir la ausencia de lo que ya pasó. Pensando en las estrategias narrativas, hay dos preguntas que también han abonado a mis propios procesos de investigación. Parafrasear a una colega, quien señalaba que es importante preguntarse siempre, como historiadores, qué tipo de historia quiero contar y cómo cambia esta historia si la cuento desde determinada perspectiva, en este caso, desde la perspectiva corporal. Insisto, no es una receta de cocina, pero más o menos estas preguntas sirven un poco como para delimitar este objeto cuerpo. Para concluir, queda claro que estudiar el cuerpo insta a una exigencia particular. Hacer historia del cuerpo o traer el cuerpo a la escena implicaría volver presente a este objeto y sus representaciones en las distintas investigaciones que emprendemos. ¿Qué significa esto? En el centro del problema, un tema debe dominar. Este es observar la manera en la que el cuerpo ha sido representado y observar la manera en la que esta representación incide en determinadas prácticas. El reto es introducir al cuerpo en el corazón del problema, de seguir sus representaciones y sus modos de ser o estar. Vigarello, por su parte, observa que esta exigencia y esta pregunta no es indispensable. Esta no compromete la calidad del proyecto ni lo vuelve superior o inferior. Empero, si no es contemplada, el proyecto no revelaría entonces aquello que constituye la historia del cuerpo. Y aquí conviene nuevamente insistir. ¿Qué se encuentra entonces en el corazón del dispositivo corporal? Para construir una historia del cuerpo, Vigarello indica que debemos, por un lado, privilegiar al cuerpo como objeto central y, de otro lado, considerarlo en una perspectiva histórica. Es decir, se trata de concebir al cuerpo tal y como fue percibido en un determinado periodo histórico. La historia del cuerpo, de ese modo, exige que nos interesemos en diferentes tipos de discursos y fuentes, distintas terminologías, metáforas, imágenes, construir hasta cierto punto un corpus documental. En efecto, importa trabajar esa heterogeneidad, ya que el cuerpo mismo es un objeto diverso, inmerso en distintos niveles, psicológicos, anatómicos, antropológicos, etcétera. En ocasiones, esos distintos niveles, esa heterogeneidad, puede revelar una visión unitaria del cuerpo propia de cada periodo.
Y para terminar, quisiera retomar íntegra una frase que E.P. Thompson, otro historiador, un historiador inglés, y que los que me conocen sabrán que siempre la cito, esbozó cierta vez en una conferencia. Y él decía, si he contribuido a identificar dónde reside la dificultad, entonces he cumplido con mi objetivo. Si no es así, deben perdonarme por pensar en voz alta. Muchas gracias. Ese sería el fin de mi intervención y daría paso entonces a las preguntas que, como indicaba la doctora Badía, yo estaré leyendo, así que en breve me las compartirá. No ocupé los 40 minutos para dejar un espacio un poco más amplio a las inquietudes, a los comentarios que ustedes tengan. De todos modos, les recuerdo que hay pues un espacio o un tiempo más bien preciso, entonces los instaría a que fueran muy puntuales. Gracias. Bueno, Ginny, quiero felicitarte. Tienes 176 personas que te han estado escuchando, que es un récord para este medio. Y efectivamente les voy a pedir, por favor, a las personas que son de la facultad, de la universidad, que sean tan amables de hacer sus preguntas por el chat. Tenemos una pregunta que alguien, a ver, vamos a darle la voz, si te parece bien, a Andrés Amado, por favor. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Buenas tardes. Sí. Fue muy interesante escucharte. Muchas gracias por esta visión conceptual y también esta revisión. Sí, es una revisión conceptual y también historiográfica. Y pues, quiero ser puntual y tengo una duda. Por ejemplo, mi investigación fue sobre las prácticas de medicalización en mi región a principios del siglo XX. Y cómo de ahí se desplegaron unas ciertas prácticas de manejo a unos cuerpos enajenados, específicamente en un traslado para el aislamiento. Digamos, mi enfoque no fue el cuerpo, ni lo denominé desde ahí, ni hice la búsqueda conceptual ni discursiva desde ese momento, sino que ahora que veo, me puedo decir, hice un abordaje sin darme cuenta del problema de un cuerpo específico, del cuerpo enajenado, del cuerpo para aislar. Entonces, cuando se habla de esta historia del cuerpo, me hace pensar mejor los cuerpos, las tipificaciones, y porque quizás hay un modelo occidentalizado del cuerpo, que es bueno estudiarlo, pero en algunos momentos, si uno hace más específica la denominación de cierto tipo de cuerpo, creo que se vuelve muy más vital si uno comienza a historiografiar y a recuperar fuentes. Y ahora yo me imagino con esta perspectiva hacer otro tipo de historia, ¿sí? Ya en clave a esa categoría, la categoría cuerpo, y lo que me diste ahorita que me parece muy valioso. Entonces yo digo, de ahí salen muchas fuentes y creo que doy gracias a eso. Si bien no es una charla sobre los enajenados ni la historiografía de la salud mental, se relaciona plenamente a esto. Muchísimas gracias. Soy de Colombia y qué chévere estar acá. Gracias por tus comentarios. Sí, un poco la charla se conecta con un tema que he estado trabajando recientemente, que es un poco pensar decenios después de este llamado boom por los estudios del cuerpo o girocorporal, hacia dónde se han movido las discusiones. Entonces, bueno, ese problema, de ahí parte un poco este interés, ¿no? Cuando yo lanzo esta pregunta sobre qué significa hacer historia del cuerpo, que como les decía, surge, o sea, el rótulo, digamos, propiamente, o cuando se consolida como empresa historiográfica, es un momento muy posterior a cuando surgen pues, estos primeros estudios históricos, ¿no? Que hablan sobre el cuerpo, que quizá en un inicio no tienen como objetivo hacer la historia del cuerpo, pero que van tocándolo colateralmente. Entonces, a mí me interesa cómo en un momento posterior, ¿no? Desde una observación de segundo orden, bajo este rótulo de historia del cuerpo, esos trabajos comienzan a tomar cierto significado. Esta inquietud, ¿no? La inquietud de la charla, pues también parte de un diagnóstico que ha elaborado un historiador pues, de la medicina y el cuerpo, Rafael Mandresi, que él dice que la historia del cuerpo ha pasado de ser
un objeto sin historia a una historia sin objeto, ¿no? Precisamente por esa como gran pluralidad de enfoques. Entonces, creo yo, y esa es una opinión personal, que quizá estemos en un momento donde importa un poco como recapitular y quizá voltear a ver, ¿no? Reflexionar qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos historia del cuerpo. Quizá esta reflexión no es pertinente o quizás sí. Y bueno, lo que menciona sobre los enajenados, sobre la historia del cuerpo occidental es importante, es interesante, ¿no? Porque muchos han señalado que quizá más que hablar de historia del cuerpo, podamos hablar de historias de los cuerpos, ¿no? Y ahí otra vez nuevamente la pertinencia de hacernos estas preguntas, o sea, ¿qué tipo de historia quiero contar? Y cómo cambia esa historia si la cuento desde esta perspectiva corporal. Creo que ahí quizá hay algunas pistas y bueno, gracias por tu intervención. Dejo el espacio abierto si hay alguien más que tenga otra pregunta, algún otro comentario. Ginny, yo sí tengo uno. ¿Nos podría sugerir alguna relación sobre el cuerpo y la normalidad? El cuerpo y la normalidad como trabajos históricos. Históricos, o si a alguien lo ha tocado desde la salud, por ejemplo, el cuerpo y la normalidad, o desde o del deporte, el cuerpo y lo deseable. Pues ahí, concretamente esos temas específicos que mencionas, no, pero pienso en trabajos que se relacionan. Bueno, están, por ejemplo, bueno, los clásicos trabajos de Foucault, ¿no? A partir de Foucault, por eso al inicio decía, pensaba como en estos autores que de una u otra manera inspiran. Entonces, a raíz de Foucault se ha abierto como toda una línea, digamos, de historia de la medicina o historia de la ciencia que ha intentado pensar cómo se empieza a construir esta normalidad del cuerpo. A mí me gusta pensarlo, cómo se empieza a construir esto que llamamos el cuerpo moderno, ¿no? Porque hay que recordar, pues, que en el siglo XIX es cuando nuestros cuerpos o el cuerpo occidental comienza a estandarizarse en medidas. Entonces, pienso ahorita en los trabajos de Marco Germ, que tiene un apellido un poco difícil, es G-M-E-R-K, que él es un historiador de la medicina y ha compilado ciertos volúmenes dedicados pues más al cuerpo desde la perspectiva de la historia de la medicina, pero por ahí quizá algo se encuentra. Pienso también en los trabajos de otro historiador de la medicina que ya falleció, ambos, bueno, ya fallecieron, que se llama Roy Porter, que él más bien trabaja siglo XVII y siglo XVIII. Pienso, por ejemplo, quizá se puede encontrar ahí como de modo más temático en estos volúmenes que compilan los historiadores franceses Georges Vigarello, Alain Corbin y Jean-Jacques Courtin, que se llama Historia del Cuerpo Humano, que son estos volúmenes pues, de los más citados, ¿no? En el caso de la historia del cuerpo, que tienen, por ejemplo, el tercer volumen tiene un tiraje de 1500 ediciones. En estos volúmenes de historia del cuerpo, quizá, bueno, hay ensayos dedicados a la historia de la medicina. En el caso de México, pienso, por ejemplo, en los trabajos de esta historiadora Claudia Agostoni, que aunque Claudia Agostoni no hace propiamente historia del cuerpo, tiene muchos textos dedicados a la historia de la higiene y a la historia, pues, de la mirada médica o de cómo se consolida la mirada médica. Esto lo vinculo un poco con lo que decía hace rato en mi intervención sobre cómo a veces para trabajar el cuerpo importa que nos fijemos en el gesto, ¿no? O en las miradas. Por ejemplo, pienso en el caso de tu pregunta, ¿no? O sea, quizá más que pensar quienes trabajan, ¿no? El cuerpo desde esta idea como de la normalidad, de lo saludable, a lo mejor también tendríamos que historiar, ¿no? ¿Qué tipo de mirada o cómo se consolida esta mirada que está observando al cuerpo desde estos parámetros? Contestando a la pregunta del deporte, y bueno, qué bueno que lo mencionas, porque yo recientemente he trabajado este tema. Pienso ahorita, me viene a la mente otra vez para el caso de México, un texto de una historiadora que se llama María José Garrido. Ella tiene un libro que se llama Para fortalecer, embellecer y sanar los cuerpos,
donde trabaja un poco la historia de la gimnasia, en el caso de la Ciudad de México, y bueno, como la gimnasia, que es sinónimo de educación física, crea también toda una idea de lo que es un cuerpo saludable. Pienso también en los trabajos de un historiador español que se llama Javier Torrabadela. Él hace más bien historia de la educación física, pero ahí se insertan un poco, pues, como estas nociones, digamos, para pensar al cuerpo en esta época. Y hay otro historiador que ahorita me vino a la mente, que sus trabajos también son muy interesantes. Lo malo es que no está traducido al español, que se llama Jacques Gleys, Gleyse, y él trabaja, por ejemplo, todo a través de metáforas, ¿no? Cómo van cambiando las metáforas en diferentes periodos históricos, cómo pasamos de la metáfora del cuerpo máquina a la metáfora del motor de combustión interna y cómo eso incide en representaciones y prácticas corporales. Entonces, bueno, un poco, pero no haber sido muy dispersa al momento de contestar tu pregunta. No, muy bien, Ginny. Oye, mira, aquí Alejandro Pérez de La Paz dice, en el caso de los griegos es evidente el cultivo del cuerpo. ¿Qué hallazgos se derivan de un estudio del cuerpo? En el caso, ajá, pues yo solo sabría, bueno, si entiendo bien cómo contestar esta pregunta, por ejemplo, bueno, en el caso de la educación física, que es un tema que recientemente he trabajado, ahí es como interesante ver cómo los historiadores del cuerpo conceptualizan, ¿no? De tal manera que muestren lo que quieren mostrar. Por ejemplo, en el caso de los griegos y el cultivo del cuerpo, hay varios historiadores que han señalado cómo es difícil luego hacer una historia que no resulte anacrónica, porque siempre, pues todas las genealogías del 19, y lo pienso para el caso de la educación física, bueno, todo el discurso de la educación física que está pensando el cuerpo, pues trasladan este gesto, ¿no? Y hacen como este gesto genealógico y dicen, en los griegos podemos vernos reflejados nosotros. Entonces, aquí nuevamente, pues salen como a la luz todas estas pequeños artilugios, ¿no? Estas pequeñas astucias del historiador del cuerpo. Aquí yo diría, ¿no? En el caso de los griegos y este cultivo del cuerpo, ¿no? ¿Por qué pensamos que ellos están cultivando el cuerpo? O cuando hablamos de cultivo del cuerpo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y quizá esas preguntas muy amplias y muy vagas permitirían hasta cierto punto como delinear pues varias perspectivas, ¿no? Varios temas. En el caso del cuerpo, de los griegos, perdón, pues sabemos que el cultivo del cuerpo ahí se vincula a una cierta noción e idea de lo que era un ciudadano. Sabemos también, ¿no? Que, bueno, se practica actividad física como actividades complementarias para contribuir o fortalecer esta noción del ciudadano. Eso es diferente un poco si lo pensamos en el caso del 19 y por eso hablaba pues de esta genealogía, de estos discursos del 19 que se reconocen en la antigüedad clásica, pero que realmente no están haciendo lo mismo, ¿no? En el caso pues de todo el discurso de la actividad física o del cultivo del cuerpo en el 19, vemos que hay como dos funciones principales y una de ellas es la de esta cuestión vinculada a la higiene pública, sobre cómo yo voy a prevenir enfermedades, y otra es vinculada a esta idea de robustecer, ¿no? Porque los cuerpos en el 19 se convierten en estos cuerpos que pueden ser potenciales soldados, ¿no? Miembros de la milicia y defender a la nación, o en estos cuerpos, en el caso de los cuerpos femeninos, que van a parir a esos ciudadanos. Entonces, bueno, no sé si era por ahí la pregunta o comentario. También están los trabajos, por ejemplo, de otra historiadora del cuerpo, para el caso de la antigüedad grecolatina, que ella presenta una visión muy diferente a lo que tradicionalmente se trabaja. Este texto se llama Porneia, del dominio del cuerpo a la privación sensorial. Es un texto de la década de los 80 y ella trabaja, por ejemplo, todos estos discursos como de abstinencia, de contención del cuerpo, en los cuales posteriormente se va a montar el cristianismo. Entonces también son trabajos interesantes para pensar. Sí, creo que me extendí ya. Bueno, Ginny, no, tenemos contadas las preguntas ya. Desde WhatsApp nos preguntan, si los cuerpos son sujetos, ¿es lo mismo la historia del sujeto que la historia del cuerpo o cómo distinguirlos? Esa es una muy, muy buena pregunta.
creo que no tendría yo una respuesta clara. Por eso en la intervención que hacía mencionaba que la historia del cuerpo es una historia que permanece como vaga en sus contornos porque se mezcla con con muchas otras historias y con muchos otros intereses, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuando surgen pues, los primeros trabajos que retrospectivamente denominamos como trabajos de historia del cuerpo, pues muchos tienen que ver con temas sobre, ¿no? Historia de la sexualidad, sobre todo el surgimiento del yo, ¿no? Del sujeto moderno, temas que tienen que ver con la historia de la medicina. Entonces, esa pregunta, ¿no? Nuevamente abre y la vinculo con lo que yo decía sobre qué implica entonces hacer historia del cuerpo. O sea, basta con que yo mencione en mi título cuerpo o con que yo diga, ¿no? O que utilice ahí el concepto cuerpo de alguna manera o qué, ¿no? En el caso de la historia del sujeto, quizá aquí me voy a ver muy dogmática y ortodoxa, yo más bien reintroduciría o cambiaría, ¿no? La pregunta, es decir, historia del sujeto y historia del cuerpo son lo mismo, sí y no, dependiendo nuevamente la perspectiva que adoptemos para hacerlo. Retomo nuevamente estas preguntas que lanzaba, ¿no? O sea, ¿qué tipo de historia quiero contar? ¿La historia del sujeto o la historia de cómo los sujetos se vuelven más conscientes de su cuerpo? Y, ¿no? Esta segunda pregunta, ¿qué implica entonces contar esa historia si yo la cuento, por ejemplo, desde una perspectiva corporal? Quizá ahí en esas preguntas, insisto que son muy, muy vagas, pueda yo encontrar como la manera de delimitar. También habría que preguntarnos, ¿no? Delimitar para qué. Yo en esta plática sé que me he mostrado como muy rígida, ¿no? Y historia del cuerpo y es historia del cuerpo y jerarquizo y no hay otro tipo de historias. Más bien, yo lo planteé un poco así en la charla, a lo largo de la charla, porque quería mostrarles un poco a ustedes las dificultades, ¿no? Que se presentan al momento de intentar abordar o aproximarnos al cuerpo como objeto de estudio de la historia, ¿no? Y cómo esto se mezcla pues con muchas otras historias y quizá aquí son pertinentes los señalamientos de Le Breton, ¿no? Cuando Le Breton insta a que haya cierta precisión conceptual cuando trabajamos cuerpo o no. También están los argumentos que les presenté de Bruno Latour que dice que pues ¿para qué nos desgastamos en esto? Sí, quizás solo basta como con mostrar estas trayectorias de los cuerpos. Espero haber contestado bien a la pregunta. Ginny, tenemos otras dos preguntas. Una es de Alicia Márquez, otra de Carlos Escalante, del doctor Carlos Escalante, y también tenemos una más del chat, y yo creo que con eso ya podríamos concluir. Vamos a darle la palabra a Alicia Márquez, ¿te parece? Claro que sí. No sé si me escuchan. Yo te escucho, Alicia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy interesante tu conversación, tu charla. Me gustaría, si puedes, ampliar un poquito sobre cómo estudias tú el gesto. Me parece muy interesante. Entiendo que lo retomas de Vigarello, de George Vigarello, pero ¿cómo tú lo has trabajado? Ahora en una respuesta, sobre todo me surge, además de tu exposición, la pregunta a partir de una respuesta en donde contestaste con la idea, la noción, el concepto, se ve que es muy cargado de gesto. Me parece sumamente interesante heurísticamente. Entonces, no sé si pudieras ampliar un poquito porque obviamente no hay tiempo, pero algunas pistas de cómo estás comprendiendo, aprendiendo, como tú dices, con H, el gesto. Muy bien. Bueno, esta idea del gesto surge, bueno, de los trabajos de Vigarello. Mis colegas siempre me critican porque solo cito franceses, pero bueno, para mí Vigarello y los que lo conocen sabrán pues, que es este gran historiador del cuerpo que ha trabajado al cuerpo como de forma pues diacrónica y sincrónica a través de muchos temas. Y yo asistiendo a sus seminarios y leyendo sus obras, me fijé cómo él siempre para que apareciera el cuerpo, ¿no? Construía como una especie de red o lentes alrededor de esta idea de gesto, en algunos otros trabajos alrededor de la idea de arte.
Y esto me sirvió a mí mucho en una investigación que recientemente emprendí y concluí cuando estaba haciendo mi postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Yo quería trabajar el tema de la educación física porque me había encontrado una foto en el archivo de Vizcaínas de la clase de gimnasia, que es una foto preciosa porque uno ve ahí las profesoras y pues traen vestido y corsé. Entonces yo me pregunté si esa foto, o sea, si con esas vestimentas hacían deporte o no. Entonces, al momento de intentar sistematizar, porque además lo que me interesaba a mí no era tanto la educación física, sino como cuando se introduce, digamos, la educación física a las escuelas, yo quería ver cómo esto cambia o se vincula, perdón, a los cambios en la concepción del cuerpo. Entonces, intentando pensar cómo podía sistematizar esto, vi que ese discurso de la educación física se insertaba, perdón, en discursos más amplios vinculados con la corrección del cuerpo y la idea de corrección del cuerpo. Ahí hay como una metáfora que cambia, donde en esta época, en el 19, el cuerpo comienza a ser percibido como algo que se puede corregir, ¿no? Cuya morfología se puede corregir. Entonces yo encontré ahí como gran resonancia o gran ayuda en las ideas de Vigarello, particularmente en un texto que él tiene que se llama Corregir el cuerpo, donde habla de todos estos discursos de corrección. Entonces, nuevamente para armar como mi corpus documental, cómo iba a organizar la investigación, esta noción de gesto me sirvió, es decir, cómo el gesto de corrección, o sea, esta idea de que el cuerpo se corrige, aparece ahí en ese horizonte del siglo XIX, de los colegios de niñas de Vizcaínas, como uno de los discursos, uno de los tantos discursos para pensar al cuerpo. Es decir, el gesto a mí me sirve como una red para hacer aparecer al cuerpo, como una red que me permite más o menos tantear qué tipo de fuentes me pueden servir para dar cuenta de eso, y también para delimitar al cuerpo mismo, ¿no? Y que no caiga un poco en esto que mencionaba, donde el cuerpo puede ser todo y a la vez nada. Eso chocó un poco con otras investigaciones que había hecho en el doctorado. Había trabajado yo con conventos de monjas y había intentado pensar con qué herramientas mentales contaban las mujeres para pensar su cuerpo, pero fue al final un tema vastísimo, ¿no? Así como poliédrico. Entonces, a mí la noción de gesto aquí me sirvió para aterrizar un poco más y mostrar uno de los muchos discursos posibles a partir de los cuales aparece el cuerpo, y también como herramienta, que aquí no puedo ahondar mucho, pero para vincular la cuestión de la representación y el discurso con la práctica, ¿no? Que es otro tema para los historiadores del cuerpo y, bueno, los que hacen historia cultural también importante, ¿no? Cómo se vincula un nivel con otro nivel. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Podemos dar lugar a la pregunta del doctor Carlos Escalante? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, De nada. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Bien, una doble felicitación a la ponente por su conferencia y a las doctoras Badía y Hernández por la organización de este ciclo, que creo que va a fortalecer mucho nuestra red. Yo soy Carlos Escalante del Colegio Mexiquense y quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que me parece, si bien muy importante dialogar con esta historiografía francesa, me queda muy claro toda la pertinencia, creo que también hay que mirar hacia la historiografía latinoamericana, especialmente la que desde la vertiente de la historiografía de la educación ha insistido en la historia de la educación física. En México tenemos los trabajos, además de los ya mencionados, el de Lucía Martínez Moctezuma, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que coordinó en 2015 un libro que se llama Formando el Cuerpo del Ciudadano, y que ha tendido puentes con la historiografía argentina, con Pablo Sciarroski, Ángela Eisenstein, Eduardo Galac, Orbuch, ¿no? Que son gente joven que trabaja, especialmente Galac y Orbuch, que están intentando ver desde la educación física cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, a lo mejor en acercamientos distintos a los que la doctora Galán ha trabajado, pero creo que es interesante ahí como estrechar esa comunidad latinoamericana, claro, que también de pronto lee a Foucault y lee a otros autores, ¿no? Y mi pregunta va enlazada con la anterior pregunta sobre el gesto. ¿Cómo podríamos articular algo que también está teniendo ahora mucha presencia en la historiografía, que es esta historia de las emociones? O sea, porque el cuerpo también expresa emociones
y esto pues quizás en las fotografías se puede retratar, pero no necesariamente solamente ahí, sino se puede documentar quizás de otras maneras. Muchas gracias. Gracias por su pregunta y su comentario, doctor Escalante. Y qué bueno que mencionó los trabajos de Lucía Martínez Moctezuma y de Pablo Shagarowski. Ahora que respondí a la pregunta de Isabel, se me borraron un poco, disculpen, soy historiadora porque luego no puedo recordar nombres y fechas, pero efectivamente ellos han trabajado muchísimo este discurso de la educación física y cómo se inserta en las escuelas. Pablo Shagarowski coordinó hace poco este texto de la invención del Homo Gymnasticus, que es un texto pues maravilloso y que precisamente pone a dialogar pues toda esta tradición, ¿no? De estudio de la educación física, pero pues también tradición historiográfica de autores europeos con autores pues latinoamericanos, ¿no? Brasileños, argentinos, mexicanos que están haciendo pues una enorme contribución a este campo de la historia de la educación física y los deportes que ha crecido recientemente. Entonces, bueno que lo mencionó. En el caso, bueno, de las emociones, es un tema muy interesante, una beta pues muy fecunda, ¿no? Yo mencionaba por ahí en la charla, en la intervención, cómo este tema del cuerpo se ha reactivado un poco en estos dos giros recientes que ha dado la historia, bueno, en las ciencias sociales. Uno es el giro espacial, donde se ha puesto como de relieve, ¿no? Otra vez esta categoría de cuerpo como algo que permite articular el espacio de otra manera, y pues toda esta corriente del giro afectivo o el giro de las emociones, ¿no? Que ha puesto en el centro de la problemática histórica, historiográfica, el tema de las emociones y cómo es posible estudiarlo en el caso de la historia. Están, bueno, pienso en estas escuelas, ¿no? De historiadores norteamericanos, los alemanes, ahorita me viene a la mente Ute Freber y todos ellos. Yo para el caso de las emociones, pues encontraría mucha resonancia en términos de problemáticas con lo que he planteado un poco el día de hoy para el caso de las problemáticas abiertas, ¿no? Presentes, quizás superadas, quizá no, de la historia del cuerpo. Y aquí yo creo, y no digo que no lo hagan, yo pienso que es importante y que no habría perder de vista, más que hablar de historia de las emociones, por ejemplo, historia del cuerpo. A mí me gusta mucho una perspectiva, un concepto que utiliza una historiadora de la fe, Zacatlán, Oliva López Sánchez. Ella habla de esta perspectiva, ¿no? O de esta noción de lo corpo emocional y cómo aquí el cuerpo, ¿no? Nuevamente como problema de estudio y como tema de estudio es indicador, ¿no? O es revelador de aquello que pasa al interior. Entonces, estos estudios en torno a la historia del cuerpo podrían servirnos, ¿no? Para tematizar también el tema de las emociones en la historia, porque como usted lo mencionó, al final las emociones pues se revelan, ¿no? Son en nuestro cuerpo. Entonces, es un tema interesante, es un tema que camina a la par, camina de la mano. No sé si esta noción de gesto ahí serviría, yo lo pensaría quizá, ¿no? Pensar, por ejemplo, cuál es el gesto emocional que está observando el cuerpo, pero habría que trabajarlo más. Yo le respondo un poco así de improvisado. Entonces, bueno, disculpe si no fui más clara o si no ahondé mucho más. Ahorita tenemos la última pregunta a través del chat de Brenda Laura Gutiérrez, la cual nos dice, ¿qué piensa de las manifestaciones corporales de las feministas? ¿Qué pienso? Bueno, es una pregunta interesante, sugerente. Yo no sé, bueno, no sé si tendría como una opinión tan sólida, digamos, tan clara. Yo más bien voltearía como la pregunta y lo pensaría un poco como historiadora. Aquí estoy pensando, por ejemplo, también en los trabajos de otra historiadora que trabaja la sexualidad,
que es Sara Matthews. Ella ha señalado cómo las mujeres a lo largo de la historia pues han sido como confundidas o han sido representadas por su cuerpo. Entonces, en el caso de las feministas, pues sería interesante, ¿no?, hacernos las siguientes preguntas, dos tipos de preguntas, ¿no? Pensar cómo históricamente los cuerpos de las mujeres siempre han pertenecido o siempre han sido leídos desde el ámbito de lo público, ¿no? Y eso nos explicaría por qué hoy en día resulta como un performance o un, ¿no? Pues una declaración tan provocadora. Y también pensaría, ¿no?, cómo hoy en el siglo XXI el cuerpo se ha vuelto una categoría omnipresente y como todo, ¿no? O sea, constantemente hablamos de que nuestro cuerpo, ¿no? Si yo estoy muy estresada, mi cuerpo me lo va a manifestar, entonces me voy a llenar de acné o voy a subir de peso. Entonces, eso sería interesante también incluirlo hoy en las discusiones o en las observaciones como historiadores o cientistas sociales que hacemos sobre por qué el cuerpo, ¿no?, se ha vuelto este lugar o esta perspectiva o esta categoría tan preponderante, no solo para hablar en lo público, sino también para actuar y manifestarse en lo público. Aquí voy a recomendar un texto, y ya sé que parece que le estoy haciendo comercial, pero no, otro texto de George Vigarello que se llama La experiencia de sí. Él ahí un poco intenta tematizar todo este tema de cómo hoy nos hemos vuelto enormemente conscientes, ¿no?, obsesivos de nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo nos habla y todo el surgimiento pues de esa interioridad y de esas sensaciones. Sé que evadí tu pregunta con otra pregunta, pero bueno, es lo que yo podría comentar al respecto. Bueno, creo que hay muchas preguntas. Tenemos casi 188 participantes. Sería imposible darles respuesta a todos con la amplitud que lo haces, Ginny. Entonces, creo que te debo de comentar que ahorita tenemos personas de Argentina, Colombia, Panamá, Venezuela, de 15 estados de la República conectados en esta ponencia. Es importante comentarles a todo el auditorio que sobre la imagen del evento está el correo electrónico de la doctora Galán y ustedes pueden escribir sus dudas académicas a su correo electrónico y entrar en contacto directamente con ella. Pero ya por tiempo tenemos que dar fin a este evento. Entonces, yo me permitiría, Ginny, si me permites, dar un agradecimiento a todos los miembros de la Red Interinstitucional de Formación e Investigación Educativa, especialmente a mi casa de trabajo, la Facultad de Humanidades, en particular, por supuesto, a la doctora Ginny Galán Tamés como nuestra expositora, en particular también por los apoyos incondicionales del doctor Fernando Díaz Ortega, de los miembros del Cuerpo Académico de Historia, de la eterna complicidad de mis compañeras de cuerpo, de Rosa María Hernández Ramírez, de Georgina Flores, y por supuesto de la doctora María Elena Vibriesca. Y también algo importantísimo de todos los héroes anónimos que están atrás de esta producción y que los hemos podido ver, Ginny, y que han estado con nosotras, que ha sido Josué Zárate Mulia, Guillermo Cuevas Calonch, la diseñadora de los carteles. Muchas gracias, Moni, hermosísimos. Y sobre todo también de difusión cultural a Hugo Alberto Leiva Martín. Por lo que me permito terminar este evento leyendo la constancia que te otorga la Facultad de Humanidades. La Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Humanidades, otorga la presente constancia a la doctora Genevieve Galán Tamés por impartir la conferencia magistral Historia e Historiografía del Cuerpo, Consideraciones Metodológicas y Estrategias de Investigación, dentro del primer ciclo internacional de conferencias, El oficio de investigar y enseñar ciencias sociales, perspectivas y desafíos en la construcción y transición del conocimiento histórico. Esta actividad fue avalada por los consejos académicos y gobiernos de nuestra institución el 14 de julio y firma el doctor Fernando Díaz Ortega.
Pues muchas gracias, Ginny, muchas gracias a ustedes. todos. No se les olvide, hacemos de una vez el anuncio de que tenemos para el próximo 3 de noviembre de la red nuestro siguiente evento que se llama La leyenda negra sobre la elección en México del siglo XIX. La importancia de estudiar y enseñar historia electoral como parte de una agenda ciudadana, dada por la maestra Alicia Salmerón Castro. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Por su participación y seguirás con nosotros, Ginny, sobre todo por tu gentileza de haber compartido con nosotros este espacio. Muchas, muchas gracias. Gracias a Buenas ustedes. tardes. Buenas tardes y gracias a los que se conectaron también. Perdón, buenas tardes, doctora, muchísimas gracias. Habla Rosa María Hernández, agradecerle en todo lo que vale sus aportes para la red y recordarles también a nuestros asistentes que está en el chat el link para la asistencia, para el ciclo de conferencias. Doctora, muchísimas gracias. Gracias. Por su generosidad. Gracias. Gracias, Isa.